En tu camino, un programa para encontrar la meta. Una antigua tradición china decía que la nuera debe cuidar y obedecer a la suegra en todo. Una joven china se casó y se fue a vivir con el marido y la suegra. Pero tuvo muchos problemas con ella porque ambas eran muy diferentes. Siempre peleaban y discutían, por lo que la joven visitó a un hombre sabio que podía darle un veneno. Él le dio un paquete de hierbas y le dijo: no debes usarlas todas juntas porque eso causaría sospechas. Cada 2 días pondrás un poco de estas hierbas en su comida. Y para que cuando muera nadie sospeche de ti, deberás actuar de manera muy amigable. No discutas y ayúdale a resolver sus problemas. La joven quedó muy contenta. Cada 2 días servía a su suegra la comida con las hierbas y para evitar las sospechas controló su temperamento. Obedecía a la suegra y la trataba como si fuera su propia madre. Después de 6 meses, las cosas habían cambiado completamente. La joven había controlado su temperamento. Ya no aborrecía a su suegra ni discutía con ella, porque le parecía mucho más amable. La suegra también cambió y se trataban como madre e hija. La joven regresó con el hombre del veneno y le dijo: por favor, ayúdeme a evitar que el veneno mate a mi suegra. Ella se ha transformado en una mujer agradable y la amo como si fuera mi madre. No quiero que muera. El hombre le dijo: no te preocupes, tu suegra no ha cambiado. La que cambió fuiste tú. Las hierbas que te di no eran venenosas. El veneno estaba en tu mente, en tu actitud, pero lo echaste fuera y lo sustituiste por el amor. En China existe un adagio que dice: la persona que ama a los otros también será amada. La mayor parte de las veces recibiremos de las otras personas lo que les damos. Sembrar es opcional, pero la cosecha es obligatoria. Por eso, ten cuidado con lo que siembras. Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu camino. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes y muchas gracias por estar sintonizando esta estación de Grupo Radio Fórmula. Gracias por sus comentarios, por sus llamadas. Hoy vamos a tener un programa que nos han pedido desde hace mucho tiempo y lo queremos hacer con mucho gusto, como siempre hacemos las cosas para ti. Y esto tiene que ver con los nombres de algunas cosas que de repente se utilizan en la iglesia y que la gente, pues la verdad, no sabe
no sabe a ciencia cierta cómo se llaman las cosas, los objetos en la iglesia, las vestimentas de los sacerdotes, los utensilios que se utilizan en la Santa Misa, las cosas que utiliza el Papa y cosas de este tipo. Así que, pues va a ser un programa muy interesante de cultura. Si no eres católico, te servirá como cultura, y si eres católico, te servirá también para acrecentar tu fe e incluso para poder platicar con aquellas personas que no lo saben. Y para hacer un poquito el papel de la gente, el papel de los laicos, el papel de aquellas personas que haz de cuenta que nunca han ido a misa o han ido muy poquito, que no han preguntado cosas de cómo se llama esto, cómo se llama aquello, pues van a hacer este papel. No es que ellos no lo sepan, sino que van a hacer este papel Sergio Enríquez, nuestro productor, y David Chávez. Y saludo en este momento a Sergio Enríquez. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre José. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias a Dios estamos trabajando un día más. Está Dios regalándonos un día más de vida para hacer de él algo de provecho. Amigos, muchas gracias por la sintonía. Ustedes recuerden que son los más importantes en este programa, en este gran equipo de En Tu Camino. Y hablando precisamente del equipo, te dan la bienvenida también a partir de estos momentos. Y bueno, vamos a comenzar este programa con preguntas. Yo le voy a preguntar a David y a Sergio cosas que yo te podía preguntar a ti. Y si tú no las respondes, qué bueno. Si tú sabes las respuestas, significa que eres una persona que ha tenido interés en conocer estas palabras, estos nombres particulares. Y si no, no te preocupes, va a ser como una especie de juego. ¿Y qué te parece si lanzamos una moneda al aire, águila o sol, David? Águila. Bueno, y tocó sol, así que te perdiste y te toca a ti la primera pregunta. Bueno, venga la primera pregunta. A ver, ¿qué diferencia hay entre una parroquia y una capilla? Bueno, yo tengo entendido, padre, que las diferencias entre las parroquias, las capillas, las basílicas es, en primera instancia, pues el tamaño del lugar, los servicios que presta la comunidad. Una parroquia puede tener, por ejemplo, dispensario médico, aparte de la celebración de las misas, por supuesto, y una capilla, pues la congregación de la comunidad es mucho más pequeña. Bueno, en este caso no está correctamente. Es interesante tu aportación, pero no. Entonces, ahora viene la pregunta hacia el otro lado. Sergio, ¿tú puedes comentar algo? ¿La diferencia entre capilla y parroquia? La diferencia entre capilla y parroquia, bueno, es dependiendo del tamaño. Ah, sí, eso ya lo dijo David. Eso ya lo dijo David. A ver, tengo aquí en millón que tengo que decir que es el tamaño y que la verdad no sé la respuesta, Padre José. Bueno, miren, vamos a explicar claramente. Una iglesia de cada lugar se llama diócesis o arquidiócesis según el tamaño. Una arquidiócesis o una diócesis es semejante a lo que es un estado de la república. Sin embargo, no cada estado tiene una diócesis o una arquidiócesis, sino que a veces un mismo estado puede tener distintas diócesis o arquidiócesis. Que te quede muy claro esto. Entonces, al frente de un gobierno está un gobernador, al frente de una diócesis o arquidiócesis está un arzobispo o un obispo. Y el obispo u obispo va a dividir su territorio en distintas partes y a cada parte territorial le va a llamar parroquia. Parroquia no es un edificio. Parroquia es un territorio que un párroco tiene que cuidar de que esté bien evangelizado, tenga todos los servicios, se lleve todos los libros de bautismos, matrimonios, etcétera. Les voy a poner un ejemplo. Miren, la parroquia de San Cosme, el edificio de la parroquia está en Serapio Rendón número 5, pero el terreno parroquial está aquí. El terreno parroquial es su límite Insurgentes. El otro límite, por el otro lado, es el circuito interior. El otro límite es Ribera de San Cosme y el otro límite Antonio Caso. Quiere decir que todas las casas, edificios, comercios que están en ese terreno son el territorio parroquial de San Cosme o la parroquia de San Cosme. Y el edificio desde donde se tiene que atender todos esos lugares es precisamente
el edificio de la parroquia de San Cosme. Una capilla puede ser una iglesia chiquita o grande que esté en el territorio parroquial, pero que no tenga un párroco. Por ejemplo, en este territorio de la parroquia de San Cosme está una capilla dedicada a San Rafael, que atienden los padres benedictinos. Esa no es parroquia, quiere decir que ahí no se llevan a cabo los escritos de bautismos o matrimonios. Si ahí hay un bautismo o un matrimonio, tiene que pedirse permiso a la parroquia de San Cosme, donde se van a anotar los datos de que fue bautizado o se casó alguien en la parroquia de San Cosme. Así que esa es la diferencia entre una parroquia y una capilla. El último ejemplo es la parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán, que tiene muchas capillitas, la Conchita, la otra capillita que está en Coyoacán, el convento de Churubusco, el exconvento es otra capillita, pero de esto vamos a continuar hablando al regreso del corte. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. En tu camino. Es la mujer María siempre virgen. Hola, me llamo Larisa y te digo una cosa, a los niños también nos gustan los sábados marianos de En tu camino. Cantemos al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para que disfrutes el sábado mariano aquí en tu camino. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por Radio Fórmula 1470 AM. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial donde estamos aprendiendo algunas cosas y estábamos hablando de la diferencia entre una capilla y una parroquia y no sé si quedó claro, Sergio. Perfectamente clara esta respuesta a la duda de la diferencia entre una parroquia y una capilla. ¿Cómo se le llama al sacerdote que está al frente de una parroquia? Es el párroco. Al que está al frente de una capilla. Capellán. Y al que le ayuda al párroco en una parroquia, ¿cómo se le llama? Vicario. Vicario, que significa representante. Cuando no está el párroco, está su representante. Así como el Papa es el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra. Ahora, si yo una parroquia o una capilla la convierto en el lugar donde el cardenal o el obispo va a poner su silla para enseñar en una forma constante cada domingo, ¿en qué se convierte la capilla o parroquia? En una catedral. Efectivamente, donde está la silla, la cátedra del obispo, desde donde enseña cada domingo, a eso se llama catedral. Es decir, que esto puede cambiar. Vamos a suponer, por ejemplo, que el cardenal en esta semana dijera: a partir de esta semana todos los domingos voy a celebrar en la Basílica de Guadalupe y ahí va a ser mi cátedra. La Basílica de Guadalupe se convertiría en la catedral. Bien, vamos a otra pregunta ahora. Vamos a acercarnos a los templos
Ahí vamos a ver que los templos tienen generalmente una especie de parquecito en la parte del frente. Sergio, ¿cómo se llama esa parte? A esto se le llama atrio. Se le llama atrio. Y algunas iglesias de tipo barroco o colonial, como algunos les llaman, tienen una gran cruz de piedra en el atrio. ¿Cómo se les llama a esta cruz, David? No sé cómo se le llama esa cruz, padre. Sergio, ¿cómo se le llama? La cruz de piedra. No, se le llama una cruz atrial. Y en el caso de las iglesias de tiempo barroco, generalmente la cruz tiene el rostro de Cristo y tiene los signos de la pasión de Cristo. Es decir, si nos acercamos a ver estas crucecitas, van a tener elementos que nos recuerdan la pasión de Cristo. Por ejemplo, tendrá un gallito. ¿Qué significa ese gallo? Me imagino que se refiere a lo que le vaticinó Jesús a Pedro, que lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Efectivamente, tiene unos dados la crucecita. ¿Qué significa, Sergio? Podrá ser la forma en que apostaron los soldados romanos para disputarse sus prendas. Su túnica, perfectamente. Túnica. Tiene una escalera. ¿Qué significa? Pues la escalera que se utilizó para descender el cuerpo de Cristo. Tiene un hisopo con una punta, con una especie de esponjita. Cuando pidió agua y le dieron de beber el vinagre. Tiene una lanza. La lanza que utilizó Longinos para perforar el costado. Tiene un manto con una cara de Cristo. Con la que la Verónica le limpió el sudor y la sangre. Un pequeño costalito también. No, ese costalito sí no sé. Está muy sencillo, el costalito lleva las 30 monedas con las que Judas vendió a Cristo. Tiene una corona de espinas, bueno, esto no lo tengo que explicar, unos clavos, y todos estos signos junto a la cruz son una especie de recordar parte de la pasión de Cristo. Muy bien, las iglesias generalmente tienen una fachada y un campanario, si es que no tienen mucha importancia, y de acuerdo a las normas antiguas, las iglesias que tenían 2 torres, eran sumamente más importantes que las que tenían simplemente una torre. Ahora, ya viendo a la iglesia, estamos dentro, ¿cómo se le llama al pasillo central? El nombre correcto. Bueno, yo siempre lo he ubicado precisamente así, como pasillo central únicamente. ¿El nombre correcto, Sergio? ¿Es el pasillo central únicamente? No, tanto en las iglesias como en las catedrales se le llama nave procesional. Significa que por ese lugar entra en procesión el sacerdote en los eventos más importantes. Ya entramos por esta parte procesional y de repente algunas iglesias a mitad del pasillo tenían unas escaleritas con una parte donde el sacerdote se subía a predicar. A la mitad del templo, ¿para qué? Para que todo el mundo lo escuchara cuando no había micrófono. Ahí podemos ver que hay muchas películas antiguas que el sacerdote se subía y desde ahí hacía su fervorín. ¿Cómo se le llama a esta parte que está en alto? Era el púlpito. Efectivamente, el púlpito. Ahora seguimos caminando hacia el frente y veo yo que hay unas escaleritas y en la parte donde está el sacerdote, en la parte donde celebra la Santa Misa, en la parte donde ya normalmente no sirve la gente, ¿cómo se llama? Pues toda esta zona desde las escaleritas que usted menciona, padre, se le conoce como presbiterio. Se le conoce como presbiterio porque el nombre correcto de los sacerdotes es presbítero. Entonces el lugar donde se manejan, donde hacen su servicio los sacerdotes se llama el presbiterio. El lugar donde se va a leer la primera lectura, la segunda lectura, ¿cómo se llama, Sergio? Es el ambón. Ambón, sin H, así tal cual, sí. A-M, B grande, O-N. En las grandes catedrales tiene que haber 2 ambones. Uno para las lecturas primera y segunda y otro para las lecturas del Evangelio. Pero quiero que me digan ustedes de qué lado ¿no? Se encuentra el ambón del Evangelio y de qué lado el ambón de las lecturas. Imagínense que ustedes están viendo desde las bancas hacia donde está el presbiterio, desde las bancas hasta donde está el altar. ¿De qué lado de ustedes está
el lugar del Evangelio y de qué lado el de la primera y la segunda lectura? Bueno, el ambón de la primera y segunda lecturas se encuentra, viéndolo desde nuestra perspectiva, del lado derecho, y el del Evangelio del lado izquierdo. Correctamente bien. Esto porque desde el sacerdote, visto desde el lado del sacerdote, esto estaría a su derecha, el Evangelio, y a su izquierda, el ambón de las otras dos lecturas. ¿Por qué a la derecha? Porque el Evangelio es mucho más importante que las otras dos lecturas. Ahora, ¿cómo se llama el lugar donde el sacerdote comienza la misa, el lugar donde está su silla y desde donde generalmente tiene que predicar en los días solemnes? ¿Es el altar mayor? No, el altar mayor es el lugar completo, pero un nombre particular. No lo sé, padre. En un presbiterio tiene que haber un ambón, generalmente desde donde se escucha la palabra de Dios, y significa Dios está presente en la palabra. Tiene que haber un altar, que significa Dios está presente en la consagración, y tiene que haber una sede donde se indica que Dios está presidiendo la celebración a través de el sacerdote. Siempre tiene que haber entonces sede, ambón y altar. Las normas dicen que de qué material tiene que ser el altar. ¿Qué creen que digan las normas? ¿De qué material tiene que ser un altar? Sergio. Bueno, no sé si precisamente haya una norma a seguir, pero si es que esta lo hubiera, yo creo que puede ser de mármol o de madera. A ver, tú, David. Sí, yo sabía que tienen que ser de mármol. Bueno, pues la cuestión de mármol, no. Tiene que ser de piedra, cualquier tipo de piedra. Por ejemplo, el de la Basílica de Guadalupe es de piedra del Cerro del Tepeyac, y el altar que se hizo en el Vaticano a la Virgen de Guadalupe también es de piedra del Cerro del Tepeyac. Puede ser cantera, granito, aunque evidentemente de entre todas las piedras el mármol es bellísimo. En Italia, en Roma, hay muchos altares que son de lapislázuli, imagínense un altar de color azul, o de malaquita de color verde. Son altares maravillosos, y en alguna ocasión se permite que el altar sea de madera, pero siempre y cuando no sea movible. ¿A qué me refiero con esto? A que no lo estén moviendo cada rato de un lado para otro con llantitas como si fuera una mesita de servicio. Pero sobre esto vamos a continuar hablando al regreso del corte. Qué rápido se va el tiempo. Regresamos enseguida. Te damos gracias, Señor Padre Santo, por el alimento y la bebida que nos has dado, por la salud que nos permitió recibirlos. Haz que podamos un día sentarnos a la mesa de tu reino y cantar eternamente tu alabanza. Amén. Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí. Cristo siempre ha llamado a personas para que colaboren en su misión. Por ejemplo, a los 12 apóstoles, los muchos santos y santas a lo largo de la historia, y por supuesto a nuestros sacerdotes. ¿Te sientes llamado a vivir los grandes ideales de Cristo y te gustaría estudiar en el Seminario Conciliar de México? Entonces, comunícate al área de vocaciones al 55 55 73 22 22. Lo repetimos, 55 55 73 22 22. Y sé parte de los constructores del reino de Dios.
¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Gracias por continuar con nosotros en este programa donde, divirtiéndonos un poquito, estamos aprendiendo algunos nombres de cosas que tendríamos que saber, pero pues en realidad nadie nos enseñó. Vamos ahora a hablar un poquito, ya hablamos de el sombrerito del obispo en forma picuda, como le dicen algunos, pero el obispo va a tener esa mitra solamente cuando enseña, cuando entra en procesión, cuando está en la homilía y cuando da la bendición. En los demás momentos, el obispo tendrá que quitarse este pico, como le dicen los niños, de la cabeza y se va a quedar con un gorrito más pequeño, que en el caso de los obispos es rojito, color púrpura, y en el caso del papa es blanco. ¿Cómo se le llama a este sombrerito? ¿Tú, David, te acuerdas? Sí, yo lo conozco como solideo. Exactamente. Esta se llama solideo porque solo ante Dios se quita. Este solideo, a la hora de la consagración, se lo tiene que quitar un acólito al obispo y no lo puede tener mientras Cristo esté presente en la Eucaristía, es decir, de la consagración y hasta después de la comunión, cuando ya se guardan las hostias, el obispo no puede tener este sombrerito, solo ante Dios descubre su cabeza. Ahora, el anillo que usa el Papa es un anillo que es grandote porque es un sello. Sirve para sellar los documentos. Esto es una cuestión de la antigüedad. Los grandes gobernantes tenían este anillo y cuando morían se tenía que romper. Es el caso del Papa también. Cuando el Papa muere, se tiene que romper inmediatamente con un martillo este anillo para que no se selle ningún documento que él no haya hecho. ¿Cómo se llama este anillo? Sí, es el anillo del pescador. Correctamente. Y el Papa y los obispos llevan una cruz frente en el pecho, que indican que son dirigentes de una diócesis. ¿Cómo se llama la cruz? Precisamente por ir en el pecho se le conoce como pectoral. Perfectamente, muy bien, el pectoral. Ahora vamos a otra pregunta. Cuando el sacerdote se pone una capa especial para celebrar como le decían en la antigüedad, una liturgia de la palabra, un Te Deum, no es una misa, es una celebración para una quinceañera o una celebración especial de un bautismo, o va a dar la bendición con el Santísimo. Esta capa que utilizó el Papa en las vísperas allá en León, Guanajuato, ¿cómo se llama esta capa? No sé, padre. ¿Puedo hacer una llamada a un amigo? No, ¿verdad? No, No. No es como el concurso. ¿No es como el concurso de Pablo Latapí? No, la verdad no recuerdo. Fíjense que esta tiene un nombre que ya no concuerda con la realidad. Se llama capa pluvial. ¿Qué significaría capa pluvial? Pues una capa para cubrirse de la lluvia. Es decir, una especie de impermeable. Claro. Y esto es porque se utilizaba esta capa cuando había procesiones y llovía. Pero ahora ya esta capa es de seda, es de un material mucho más fino y ya no se utiliza para las procesiones en la calle, sino para dentro de la iglesia. Esta es una capa pluvial que en la iglesia anglicana la utilizan mucho, por ejemplo, ahora que se casaron los reyes y las princesas y todo aquello, siempre salen a recibirlos con una capa, el sacerdote, el obispo. Esta es la llamada capa pluvial. Ahora vamos a las vestimentas del sacerdote. ¿Cómo se llama la vestimenta que el sacerdote puede usar a cualquier hora del día, en su casa, en la iglesia, en la calle, si así lo desea? ¿Cómo se llama esta vestimenta? De color negro. Pues es la sotana. La sotana. Esta siempre es de color negro. Cuidado. Si es de otro color, no se llama sotana. ¿Cómo se llama el uniforme de los religiosos franciscanos, dominicos, capuchinos? Ese se llama hábito. Ese puede ser de distintos colores. Entonces no es lo mismo una sotana que un hábito. Ahora, ¿cómo se llama la túnica blanca que tiene que usar el sacerdote para celebrar la misa? El obispo, el papa o cualquier sacerdote se tiene que poner una túnica blanca para celebrar la misa.
Esa túnica se llama alba. Alba en latín significa blanco. Por eso se dice, por ejemplo, ya el día está albando, albeando, por precisamente la palabra blanco. A los niños albinos se les dice así porque tienen la tez muy blanca. Sobre esa túnica blanca, el sacerdote suele ponerse un cordón en la cintura para amarrársela y que no le quede arrastrando. ¿Cómo se llama elegantemente ese cordón? Ese cordón se llama cíngulo. Correctamente bien. Encima de ese cíngulo, el sacerdote se pone una tira que le da la vuelta por atrás de la nuca y un lado y otro le cae por el frente del pecho. ¿Cómo se llama esa tira? Es la estola. Esa se llama la estola, y encima de la estola se va a poner un ornamento que le va a cubrir casi todo el cuerpo, que se llama casulla. Casulla, que en italiano significa casita. Y es que parecía que el sacerdote se mete a su tiendita de campaña, a su casita, nada más saca la casita, la cabecita y las manos, y por eso se llamaba la casulla en italiano, que significa la pequeña casita. Hay unas albas, unas túnicas blancas, que tienen un cuello muy grande y hacen que el sacerdote se ponga antes en el cuello una especie de mantelito. ¿Por qué? Porque el sacerdote al sudar, pues ensucia únicamente esta especie de mantelito de cuello y no ensucia toda la túnica. En muchos lugares es mucho más fácil lavar solamente este cachito de tela a tener que lavar toda la túnica. Y a ese cachito de tela que a veces se pone el sacerdote junto al cuello antes del alba se le llama amito. Y finalmente vamos a hacer una pregunta más para nuestros queridos amigos que están aquí respondiendo maravillosamente. ¿Cómo se llama el lugar donde se guardan las hostias consagradas? Es el sagrario. Es el sagrario, correcto. En otros lugares le llaman también columbario, porque en ese lugar, digamos, en la antigüedad, se colocaba una figura de una paloma. Y en italiano, colomba es paloma. ¿Cómo se le llama a el hecho de que un sacerdote tome la hostia fuera de la comunión, o un ministro extraordinario tome la hostia fuera de la misa y le lleve la comunión a un enfermo? Se dice, le está llevando el viático. Correctamente. Entonces, la palabra viático con B chico significa que alguien está recibiendo la comunión fuera de la misa, en su casa, en el hospital. Cuando la gente dice, traigo el viático para los enfermos, alguien dice, ¿a poco le viene a pagar sus horas extras o qué? Porque la palabra viáticos sí, es como la ayuda para los gastos, para un problema. Precisamente para el enfermo se dice, mira, te traigo la ayuda para esta enfermedad, te traigo la ayuda para esta operación. ¿Qué ayuda? Pues la ayuda espiritual, que es recibir la comunión. Esto es exactamente el viático. Cuando el Santísimo está presente en el sagrario, tiene que haber una señal que indique que está ahí. ¿Cuál es la señal para indicar que Cristo está presente en el sagrario, Sergio? Están colocados 2 cirios. 2 cirios, estás calientito, pero no exactamente. A ver, David. Sí, son dos velas, no exactamente cirios, sino son 2 velas en las orillas del altar. No, tampoco. Tampoco. En el altar puede haber velas a la hora de la celebración de la misa, pero donde está el Santísimo Sacramento hay una sola lámpara de color rojo. Esa lámpara de color rojo significa que Cristo está presente en el altar y por lo tanto cuando vemos esa lámpara roja significa que cuando pasamos ahí tenemos que arrodillar una rodilla, a eso se le llama genuflexión. Y bueno, para terminar, la sotanita de los niños es roja y se le llama sotanita roja de los acólitos, y el pequeño, vamos a decir la pequeña sotanita blanca que va encima de la sotanita roja, se llama... Yo la conozco como dalmática. No, se llama cota. Se llama cota o sobrepelliz, y la dalmática es la que usan los diáconos. Se nos acabó el tiempo y nos tenemos que despedir, pero aprendimos muchas cosas. Gracias, David. Gracias a usted, padre, por estas enseñanzas. Gracias, Sergio. Amigos, muchas gracias. Esperamos que hayamos aprendido mucho más acerca de estos elementos de nuestra iglesia. Y le ganó a la ignorancia el conocimiento. Tú has ganado y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.